Colombianos, el procesado Álvaro Uribe Vélez ha dado la orden de iniciar la cruzada contra la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, la misma que busca preguntarle al pueblo colombiano si quiere que se destraben la reforma laboral y la reforma a la salud, proyectos de ley que la Comisión Séptima del Senado, controlada por los mismos de siempre, se niegan a debatir pese a un amplio consenso en la Cámara de Representantes. El uribismo está tan desesperado que no encuentra otra estrategia más que la de siempre: mentir. Ahora andan diciendo que la reforma laboral recortará derechos laborales y reducirá la jornada de trabajo, así como que va a destruir el empresario colombiano, como si los colombianos hubieran olvidado que es el uribismo el verdadero culpable de la precarización laboral por esa grandiosa política de arrodillarse ante el gran capital, pisoteando al pueblo trabajador. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha respondido a estas declaraciones del Centro Democrático, que ya está dispuesto a lo que sea con tal de recuperar el poder, incluso manipulando la fe para engañar a incautos. De esto es lo que vamos a hablar en este video. Bienvenidos. El uribismo anunció una decisión formal como partido, pero a muchos les suena más a una jugada de una presunta banda delincuencial, y no es para menos si se tiene en cuenta el historial de este partido político. Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático y a quien presentaban como un experto en economía, está juzgado por los delitos de concierto para delinquir. Pierre García Jacquier, ex director del DPS en el gobierno de Iván Duque, también enfrenta delitos por presunta corrupción, al igual que Ciro Ramírez. Y además de eso, Oscar Iván Zuluaga, el primer candidato a la presidencia del Centro Democrático como partido, está acusado por la justicia como responsable de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Ahora, el Centro Democrático está llamando a la abstención en la consulta popular y prometen llevar propuestas al Congreso sobre la reforma laboral y el sistema de salud, lo que no hicieron cuando tenían el poder absoluto y las mayorías suficientes en el Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, puro cuento que ya no tiene ni siquiera gracia. Por eso, para entender mejor el panorama, vamos a escuchar esta nota de Noticias 1 que recoge la visita del acusado expresidente al barrio Manrique en Medellín y las mentiras que le está diciendo al pueblo colombiano para que no salga a votar en la consulta popular. Este es el informe. Palabra de Gallero. En el barrio Manrique de Medellín, que se empezó a conocer por su violencia asociada al narcotráfico durante la alcaldía de Álvaro Uribe, el expresidente recorrió las calles para anunciar el movimiento por el no. Entonces ahora quieren convocar a una consulta popular y nosotros tenemos la obligación de decir en todas las calles de Colombia por qué esa reforma es inconveniente. Asumiendo que la consulta es el inicio de la campaña del pacto histórico, él inició la suya a nombre del Centro Democrático. Porque como la perdió en el Congreso, ahora la quiere ganar con el pueblo. Y nosotros vamos a hacer pedagogía en todas las calles de Colombia para mostrar que eso acaba con las empresas y con el empleo, y que nosotros tenemos mejores propuestas. Uno de sus pupilos confirmó públicamente la estrategia secreta de confundir a los electores es ocultar al candidato a suceder a Petro hasta el último momento. Todavía no le podemos mostrar el candidato único al gobierno actual. Tenemos que ser estratégicos para que a final del año tengamos un solo candidato. Uribe reiteró sus cuestionamientos a la reforma laboral y criticó el sistema de salud en Colombia. EPS que tengan un certificado de excelencia, ayudarles un tiempo con estímulos tributarios para que se puedan capitalizar y mejorar la salud. Nos oponemos a la reforma laboral. Por fortuna el Congreso le dijo que no, y hay que decirle que no en las calles de Colombia. El encuentro, según Uribe, estuvo organizado por el concejal Andrés Rodríguez. Yo soy una ovejita al lado del Guri. Célebre por negar la causa de las madres buscadoras de la escombrera. Estos mensajes nefastos del petrismo.
Uribe anunció que mañana estará con los congresistas del Centro Democrático haciendo campaña contra la reforma a la salud que llegará esta semana al Senado. El cinismo de este señor no tiene ningún límite, no tiene ni siquiera algún pudor, porque habla en contra de la reforma laboral cuando él mismo fue el artífice de la mayor embestida contra los derechos de los trabajadores en Colombia. No es opinión, es un hecho. Eliminó los recargos nocturnos, las horas extras, los derechos laborales de los aprendices del SENA y redujo el pago de dominicales y festivos, todo para financiar el gran capital y a sus amigos de FENALCO. Eso lo hizo en su gobierno, desde que llegó al poder en el primer periodo presidencial. La precarización laboral básicamente fue su prioridad con esta ley 789, una obra maestra en materia laboral que extendió la jornada diurna hasta las 10 de la noche, redujo la nocturna en un mísero tramo de 6 horas y rebajó el dominicales y festivos del 100 al 75%. Es un hecho todo esto que hizo esa ley patrocinada por su gobierno y ahora pretende posar de defensor del pueblo trabajador. Nada nuevo, porque es el mismo libreto de siempre, el mismo engaño para proteger a los de arriba, mientras los de abajo, el pueblo colombiano, sigue pagando las consecuencias, que es la mayoría de la población aquí. Por eso es que el presidente Gustavo Petro pide que se instalen todos los comités del sí en Colombia y le digan al expresidente Uribe que es necesario cambiar el país porque los han condenado a 100 años de soledad y a morir matando a sus hijos entre sí. Una política de 2 siglos que llamó seguridad para la muerte y que solo mata. Y aquí el mandatario toca un punto bastante clave en todo este asunto y es desde cuándo al uribismo le ha importado la seguridad como forma de salvar vidas. Gobernaron el país midiendo el éxito en cadáveres y no en cuántas vidas podían salvar. De eso se trató la política de seguridad democrática. Esa es la realidad que hay que repetir todas las veces que sea necesario. Por eso el mandatario sigue con una reflexión de alguna manera más cruda. Es el Estado el que ha creado el crimen en Colombia y lo que debe cambiar es el Estado. Colombia debe vivir y ser bella y enseñar a la humanidad a cuidar la vida. Uribe no debe saberlo porque hay mucha sangre y muerte alrededor de él. Así salvamos hasta a Uribe de sí mismo, pero quien más necesita transformar a Colombia es Colombia misma y los colombianos. Palabras que son una bofetada, una realidad de alguna manera mala para el pueblo trabajador, pero también es un discurso directo al uribismo que siempre ha vendido la guerra como la única solución. Lo más fuerte de este mensaje que le envía el presidente Petro al expresidente Uribe es lo siguiente: que haga Uribe lo que quiera. A mí me persiguieron, me torturaron, me encarcelaron, desaparecieron y mataron a mis amigos porque eran jóvenes idealistas del pueblo. Vi al pueblo morir asesinado. Me vigilaron toda la vida, pero no me vengaré. No soy como los que han gobernado a Colombia. Tengo otros sentimientos. Prefiero arriesgar mi corazón y no me importa arriesgar la billetera. Y este es un mensaje claro y es también una revisión de antecedentes de lo que significó el gobierno del expresidente Uribe con esta vigilancia que le hicieron a opositores, a magistrados de las altas cortes, a periodistas desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Pero también es un mensaje claro por parte del mandatario que no está jugando el mismo juego sucio del uribismo. No se escuda en el odio ni en la sed de venganza porque sabe que el verdadero camino y el verdadero cambio no se construye con las mismas herramientas de los que han gobernado a punta de bala y represión. Pese a que dicen que el presidente Petro patrocina el odio, porque este es también el discurso que han utilizado. Estos señores, estos 2 líderes del país, Uribe para mal, en mi opinión, se han reunido en muchas oportunidades y han dialogado sobre el país. Y esa fue la primera tarea que hizo el presidente Petro en ese camino de la unión del país, en invitar al diferente. Pero en ese gran acuerdo nacional, lo que hicieron contra el mandatario es sabotear cualquier iniciativa desde el Congreso. Querían que él renunciara a las promesas de cambio del 2022. Aún así, le deja una invitación al expresidente. Si quiere, derrótenos, que lo haga.
y aceptaré la derrota si viene del pueblo y no del dinero. Que empiece por ordenar a su bancada que vote en el Senado por abrir la consulta popular. Que garantizaré la seguridad de quienes quieren votar por el no, porque soy demócrata de verdad. Estoy dispuesto a arriesgarme. Si pierdo, ya me pondrán ustedes preso, como siempre, o algo peor. No importa. El que debe decidir es el pueblo. Podemos así, Uribe, comenzar un acuerdo. Tenemos derecho a no estar solos y ser humanidad libre. Tenemos derecho a vivir sin que nadie ordene nuestra muerte. Y pone el jefe de Estado sobre la mesa una verdad incómoda. En nuestro país, el poder ha estado en manos de quienes deciden quién vive y quién muere. Y eso es precisamente la lógica que se debe de romper en todo este asunto también de seguridad nacional. Ahora, tampoco hay que ser ingenuos porque las campañas del uribismo en su mayoría siempre han sido rastreras. Y con la consulta popular no creo que vayan a ser un punto aparte. No hay duda que va a ser bastante rastrera. Por ejemplo, cuando hicieron campaña por el plebiscito de 2016, lo que hizo el uribismo fue bastante descarado. No es una opinión, esto es también un hecho. El propio gerente lo confesó. La estrategia se basó en manipular a la gente según el nivel socioeconómico y su ubicación geográfica. Y para eso recaudaron 1.300 millones de pesos de 30 personas naturales y 30 empresas. Y los que pusieron la plata fue la organización Ardila Lule, que son los dueños de RCN Televisión, de RCN Radio, que tienen un emporio de bebidas azucaradas. También donaron al Centro Democrático el Grupo Bolívar, el Grupo Uribe, Colombiana de Comercio, que son los dueños de Alcosto y Codiscos. Millones de pesos invertidos en manipulación mediática. La táctica fue bastante descarada. Escuchen o leamos lo que dijo el gerente del Centro Democrático. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estrato bajos nos enfocamos en subsidios. Todo esto era mentira, que iban a quitar los subsidios para dárselo a los guerrilleros, a los exguerrilleros, que Timochenko se iba a tomar el país. Y por esta parte de la costa, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en toda la costa, individualizaron el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y acá en Santa Marta es un discurso que muchas veces se escucha y que tiene origen en esta campaña del no en el plebiscito. Y aquí el no ganó sin pagar un peso en la costa Caribe. En 8 municipios del Cauca, por ejemplo, confesó este señor: pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas. Y de ahí, de esta entrevista, sale la frase célebre del expresidente Uribe cuando dice que hacen daños los compañeros que no cuidan las comunicaciones. No les molestaba ciertamente la mentira, sino que los colombianos pillaron la estrategia del Centro Democrático o vieron la confesión de alguien que, o sea, el gerente. Como, repito, no darle la razón al presidente Petro cuando dice que la derrota podría venir del dinero y no del pueblo, porque habría una gran maquinaria de desinformación que ya empezó a moverse y la única respuesta es salir a desmentir, a señalar las mentiras, los datos imprecisos, las declaraciones sacadas de contexto. No hay que ir muy lejos. ¿Recuerdan esta propaganda que salió en RCN Televisión donde pedían un presidente que dé la orden? Un mensaje directo o un mensaje también de burla contra las madres de los falsos positivos que llevan años exigiendo saber quién dio la orden de las ejecuciones extrajudiciales, lo que conocemos como mal llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos. Ese es el verdadero odio, el desprecio por las víctimas, el cinismo absoluto que patrocinan en estos grandes medios de comunicación. Es una propaganda del Centro Democrático horas antes del noticiero de RCN Televisión. Y ahora estos señores tienen el descaro bastante absoluto de engañar. Por ejemplo, ahí estaba la senadora Paloma Valencia tratando de vender ese humo, que si a las empresas les va bien, al trabajador también, que por eso proponen reducir la jornada laboral, que mamás y papás lleguen a casa a ver a sus hijos despiertos, las familias los necesitan, dice ella. ¿No es eso lo que propone la reforma laboral? Pues claro que sí, solamente hay que leer el artículo, los articulados del proyecto de ley, 80 artículos, pero cuando tuvieron la oportunidad, 2 miembros del Centro Democrático en la Comisión Séptima, tiraron a la basura
el bienestar de los trabajadores. Entonces, ¿de quién viene el verdadero odio? El verdadero odio viene de ellos. El presidente Petro, ante esta campaña de desinformación, no se quedó callado. Básicamente, el presidente está respondiéndole a los que mienten sobre la consulta popular. Y les dice, no es odio, expresidente Uribe. Entre los dos, solo usted odia. Uribe, no hay odio de clases, hay lucha de clases que es diferente. Y desde que existen clases sociales en el mundo, ese es el verdadero motor de la historia. Y tiene razón, porque cuando el exmandatario gobernó, perjudicó a los trabajadores con reformas que bajaron sus salarios, extendieron la jornada laboral y beneficiaron a los grandes empresarios a costa del pueblo. Y porque ese es el único interés, maximizar las ganancias a través de la sobreexplotación. Por eso el presidente Petro lo deja claro en este mensaje. Usted odia a los trabajadores, por eso les bajó el salario y subió la jornada laboral. Solo quiere ganancias por sobreexplotación y la sobreexplotación agudiza la lucha de clases. El empresario Ford enseñó que la lucha de clases disminuye su intensidad solo si los trabajadores ganan más y si el empresario es capaz de compartir ganancias con la sociedad y sus empleados. Usted los convoca a la codicia máxima, yo al acuerdo nacional que garantiza la paz y el progreso industrial. Quizás ustedes vieron, amigos y amigas, el video de un empresario bastante exitoso que respaldó estas tesis del presidente. Y no es para menos. Para reducir la desigualdad social es fundamental valorar a los trabajadores, distribuir la riqueza y entender que ninguna empresa es viable sin la gente que la sostiene. Mauricio Armitage lo resume de esta manera. No les queda la menor duda que si damos ese paso hacia adelante, los trabajadores tendrán más sentido de pertenencia, cuidarán las empresas, las volverán más productivas y la prosperidad y el entendimiento nos cobijará a todos. Pero estas son ideas que el Centro Democrático nunca va a entender, porque para ellos todo se trata de proteger a quienes financian sus campañas políticas sin importar el costo social. Y mientras promueven estas reformas contra el pueblo, oiga, el expresidente Uribe sigue con su teatro, asiste a la Eucaristía, se persina. Sus equipos de comunicaciones distribuyen todos estos videos donde el exmandatario está dando el saludo de la paz en la misa. Política y religión mezclada para manipular. El mismo libreto de la extrema derecha en todo el mundo. En todo el mundo. Y hay un versículo que al parecer le queda muy bien al expresidente Uribe. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Le queda muy bien a este señor, le queda bastante bien. Y ante todo este panorama, el presidente Petro le responde con datos al expresidente Uribe, quien difunde estos PDFs de lo que rechazan de la reforma laboral. El presidente Petro le responde con datos, desmontando estas falacias económicas del uribismo. Sabe el expresidente que ya los salarios mínimos suben de acuerdo a la productividad, pero esta en realidad no crece porque no se expande el conocimiento superior en la sociedad colombiana. ¿Y por qué prefirieron en el siglo XXI poner la inversión en sacar rentas petroleras, entre otras rentas, algunas ocultas, y no como tocaba, que era en la agricultura y la industria productiva? Y el presidente remata con una verdad incuestionable. Sabe que la industria no crecerá más del 4% mientras la tierra siga en manos de unos pocos, no se abre el crédito a los microempresarios y no se le paga a los trabajadores salarios reales mejores que amplíen el mercado interno y permitan vender más productos industriales a los colombianos. Y Uribe no tiene respuesta, solo el mismo discurso de siempre, disfrazado de falsa preocupación por los trabajadores del país. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que tener presente en todo este asunto de la reforma laboral y de la consulta popular. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Esto es bastante importante para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Los invito a que sus opiniones las dejen en los comentarios. También compartan bastante la información y mucho me gusta para poder tener un público muchísimo más amplio.
sobre todo en este momento donde las mentiras las quieren disfrazar de opinión, cuando hay que recordar un principio básico. Las mentiras no son diferencias de opinión, son simplemente mentiras que merecen toda la verificación, la contrastación sobre todo en todo este debate nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.